Dios cumple sus promesas en su tiempo y en su hora. Solo hay que tener fe y paciencia porque Él a sus hijos nunca abandona. ¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes, presentándoles pues su programa Trinchera de Opinión a través de nuestro canal de YouTube y pronto en otras plataformas digitales, tratando de llevarles pues comentarios, opiniones válidos a objeto, más que todo, de que puedan ir concatenando ideas y así mismo ir formándose juicios sobre los diferentes temas que aquí en Trinchera de Opinión tratamos. Muchos de nuestros juicios están bastante apegados a la verdad y a la razón, y lo que se conoce también como sentido común, que hemos, pareciera, en el mundo entero abandonado por un buen rato. Y todo, podríamos decir, se debe al seguir lineamientos que en nada contribuyen a la solución de los problemas que hoy día tienen las sociedades en general por diversas razones. Definitivamente tenemos que concluir que las sociedades de ahora son mucho más complejas de las de hace 25, 40 o 50 años. Por lo que tenemos que saber, pues, cómo manejar la situación en estos tiempos de los distintos problemas que tienen las sociedades. Pero antes queremos, pues, agradecerte que te suscribas a nuestro canal en YouTube, dándole un clic a la campanita que aparece a la derecha de tu equipo. Te lo agradecemos y también te agradecemos poder recibir tus comentarios. Hoy quisiéramos pues conversar con ustedes un tema que está en la mesa, un tema bastante delicado, digo, para toda la población en general y que está trayendo algunos roces innecesarios. Y el tema de hoy se llama ¿Nuestro sistema educativo está en crisis? ¿Y quiénes la han llevado a ella? Es la pregunta que nos hacemos. Es decir, desde luego que cuando se habla de crisis es que algo no está funcionando bien. Al verse clausurado casi por 2 meses, nuestro sistema educativo prácticamente cerrado en casi todo el país, esto ha traído como consecuencia que existan toda una serie de conjeturas, de malas informaciones y de desatenciones también a lo que nos dice a los actuales gobernantes que fueron elegidos democráticamente aquí en Panamá. Ahora, porque si no hubiese sido así, que fuera un gobierno espurio como ya lo hemos tenido, es otra cosa, amigos. Las autoridades tenían que tratar un tema importantísimo como era darle a la caja del Seguro Social un nuevo aire. Ese tema no es el que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre educación. Ya existen grandes quejas de los padres de familia en todas las comunidades, sean rurales, sean urbanas, semiurbanas, pero el padre de familia en todo el país no está contento con lo que está viendo, debido pues a que él está sintiendo que sus hijos, que quiere primero que todo, no se le está dando la debida formación académica que se requiere. La comunidad en general, o llamada comunidad educativa, a mi modo de ver, debe ser la que en todo momento debe llevar la voz cantante en este sistema de preparación académica de la niñez y de la juventud. Y no dejar esto nada más como en otros sistemas no democráticos a burócratas encorbatados y a damas bien emperfumadas que desde cuartos refrigerados pretenden manejar la educación de un
de la sociedad donde se está implementando. Y eso es el asunto de hoy, la participación en la formación académica. Hay base de la educación, una base, un marco, y dentro de ese marco se da la educación. Que sea diferente a la que se da en San Francisco, el barrio San Francisco de la ciudad de Panamá, a la que se da en La Atalaya, o la que se da en Toledo, o la que se da en Toabreo, o la que se da en Chepo, o allá en Portobelo. Puede haber diferencia en el interés que tenga la comunidad, que es la que es la que debe acuerpar o se debe acuerpar por parte de las autoridades gubernamentales a que la educación sea exitosa y no quedarnos en esos viejos esquemas tradicionales donde se dictaron unas normas y todo el mundo tiene que ser igual en Boca del Toro, en Darién, en Colón, en Coclé, en Herrera. No, tiene que haber los conocimientos marcos son los que hay que cumplir. Pero por otro lado, y por eso ahora vamos a tocar un escrito de un gran panameño que toca muy bien este aspecto, porque como dijimos, el problema de la educación panameña no solamente está en que no hay aire acondicionado en una escuela, que no se ha pintado, que una hojecín se cayó, que hay murciélagos, que hay palomos, que hay una tontería, que no son los que inciden directamente en la educación, pero se ha querido retrotraer políticamente a que eso sea lo que ha dañado la educación en un país. ¿En qué país vivimos, señor? Lo que ha hecho un daño terrible a la educación es la formación académica de los que imparten clases en las diferentes escuelas y los diferentes niveles de nuestra educación. Eso es importante. Y lo vamos a ver ahora, un criterio diferente al mío, en parte, pero coincidimos en lo que nos dice ahí el autor del escrito, que vamos a también a complementar lo que el tema que tenemos hoy aquí en Trinchera de Opinión, un programa de opiniones, de comentarios. ¿Y cuál es uno de los problemas? Como dije, el papel que deben jugar nuestras universidades, tanto públicas como privadas, en la formación académica de los que van a impartir clases o van a impartir conocimiento, que es mejor decir, y tiene que ver mucho estas universidades con el desgreño administrativo y académico, que se ha venido dando en Panamá desde hace más de 60 años, calculo yo, al estar escuchando en nuestras universidades cerrarse a corrientes foráneas muy alejadas de nuestra realidad, y también, cosa que ya ha quedado comprobada, el interés de enseñar o cambiar, de juro a Dios, nuestro sistema político, académico, político, económico y social. Creo pues, amigos, que todo esto ha contribuido, aunque digan que no, se nieguen, porque siempre le echan la culpa a que una pared no está pintada, a que falta esto, que un laboratorio. Hablando de laboratorio hoy en día, cuando usted por internet puede tener la tutoría que usted quiera, sobre todo tan mejor que puede darse en un laboratorio que cuesta mucho dinero a veces y no se llega a tener la capacidad de la enseñanza, que es lo que se anda buscando. Si es que yo creo que hablar de laboratorio en pleno siglo XXI para dar una aula, una clase, yo creo que es saber no tener el mínimo conocimiento de lo que se está diciendo. Como dije antes, hemos tenido varias quejas, llamadas, nos han mandado algunos comunicados de algunas comunidades cerca aquí de la provincia de Coclé, o de aquí de la provincia de Coclé, como es el caso, que nos ha llamado mucho la atención, de la escuela de Llano Grande en el distrito de Antón, una escuela multigrado
que me dicen los padres, los niños están asistiendo. No son muchos niños. Creo que está entre 67 y 70 y algo estudiantes en diversos grados. Pero lo que nos dicen en el comunicado es que los educadores están asistiendo, pero se niegan a enseñar. ¿Eso es un delito o no? Y yo creo que ya no se puede soportar estos atrevimientos de nuestra clase educadora que se dicen ser educadores. Si hacen esto, ¿qué les pueden enseñar a sus alumnos? Es la pregunta que nos hacemos. Y por lo tanto, amigos, creo que, que estos llamados de huelga o paros de forma ilegal no tienen ningún fin académico para decir y pensar pues que están luchando por algo de gran valor académico. Más bien son de fines políticos e ideológicos diametralmente opuestos al querer de la grande mayoría de este país. Usted puede preguntar en PC, puede preguntar en La Atalaya, puede preguntar en Río Jesús, en Antón, en Natá, donde usted vaya, en Portobelo, en Chepo, si están de acuerdo con lo que están diciendo los educadores de este país. Yo creo que una inmensa mayoría, para no decir la totalidad, va a estar opuesto a que no se impartan clases. ¿Usted quiere ser político? Muy bien. Después de las 4 de la tarde, a las 5, a la hora que cierre la escuela, vaya a participar. Nadie le va a negar a usted y no se le puede negar a ningún educador que participe políticamente de movimiento que él cree, pues su ser cree que debe atender, porque esa es su concepción política. No todos pensamos iguales. Y eso es la grandeza de la democracia. Los ascensos y disensos, como también el pensamiento, que puede ser un pensamiento plural y no solamente encajonado a una sola figura de pensamiento. En sistemas otros, que ya ustedes saben, no hay esa facilidad que las democracias liberales sí le ofrecen al ciudadano, sea donde esté ubicado. Lo que podemos concluir de todo esto, mis queridos amigos, que nuestra educación ha venido secuestrada por un grupo de organizaciones que no están aportando nada a la calidad de la enseñanza o de la enseñanza-aprendizaje, para ser más categórico, en este país. Se han dedicado, por un lado, a ideologías politizadas o políticas y a lo que ellos llaman conquistas y actividades pues que no tienen nada que ver con la calidad de la educación en este país. Creo pues, mis queridos amigos que nos escuchan en estos momentos, estamos pues tratando de que se comprenda mejor. No es que es una crítica en contra de él, es una crítica que se viene dando hace rato en este país, hace varios siglos, muchos siglos se viene, mucho tiempo se vienen haciendo pues estos reclamos de la baja calidad de la enseñanza aquí en nuestro país. Pero bueno, yo creo que lo actuado en estos momentos por nuestros educadores no tiene nombre. Lo actuado por estos movimientos politizados de la educación panameña salen de todo ese marco conceptual que se dice ser que la educación es un apostolado, tal como es la medicina para el médico, la enfermería para los enfermeros, enfermeras y enfermeros, también el sacerdocio para las distintas religiones y otras que ahora mismo se me escapan de la memoria en estos momentos, pero ser un apóstol quiere decir un individuo que no es un sacrificio, es un deber con devoción actuar. Me decía una profesora hace muchos años,
ese concepto de apostolado, como se hablaba de José Domingo Sarmiento, el apóstol de la educación americana, eso pasó a la historia. Nadie es mártir, ahora nadie se va a martirizar por educar. Imagínense usted, eso lo aprendió en la universidad, que ya eso de apostolado pasó a otro reglón de la vida de los pueblos. Pero bueno, se ha querido, le juro a Dios, por un lado, materializar la educación en el sentido, pues, que para mí es una ridiculez decir que yo estudio para trabajar, lo cual no tiene sentido. Usted estudia para aprender, para lograr conocimientos y que esos conocimientos sean las herramientas que le ayuden en su vida, mis queridos amigos que me están escuchando o que están atentos pues, a nuestro programa a través de YouTube, Trinchera Opinión. Con las herramientas que usted tiene del conocimiento de que usted va a resolver sus problemas económicos, sociales, familiares y demás. Pero no es que usted por fuerza tiene que estudiar para trabajar. ¿Eso qué? No entendemos bien ese sentido. Saber muy bien, tener elementos de conocimiento para todos los vaivenes que tiene la vida, para ser de cada uno de nosotros seres disciplinados, actuar bajo principios éticos que valoren nuestro actuar y deben darnos que todo esto nos lo da una verdadera educación académica tanto para el hombre como para la mujer. Diciendo en pocas palabras, mis queridos amigos, que lo que queremos es hacer de cada niño que llega cual diamante en bruto, tallarlo, y esa es la labor del educador, tallar el pensamiento de esa criatura y luego de ese joven y lograr un verdadero diamante que sirva a toda la sociedad. No tenerlos a medias, o muchas veces ahora el joven se va de la escuela. No quiere saber más de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela no es atractiva, no tiene ningún atractivo, pensando que él solamente, si es para el trabajo, ¿para qué va a estudiar? Pero si la educación es para formar verdaderamente, disciplinar al hombre, condicionarlo en principios éticos y morales, entonces estamos hablando de otra cosa, que eso se ha borrado en parte, diríamos, porque no voy a ser totalmente categórico. Hay algo que ha quedado, sí, de la vieja enseñanza, pero yo creo pues que este es un tema que muchos no la quieren tocar precisamente, o no tienen la capacidad, o por otro lado, saben, es un tema que políticamente no le conviene a los que se llaman políticos, que en este país no existen. Existe una cambada de individuos sin conocimiento, sin preparación académica, que tratan pues de, a través del voto popular, escalar posiciones en el Estado. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no tocan el tema por el llamado costo político, mi querido amigo? Es una lástima que este pueblo no se merece tan gran estupidez por la que estamos pasando. Pero muchos alegan que los responsables de este paro deben ser castigados al haber hecho una acción de alta irresponsabilidad sin medir consecuencias. Y a ellos algunos dicen que son patriotas porque están luchando por una ley que va a enriquecer más. Oiga, pura locura, que no tiene sentido. Que van a ir en contra de una actividad minera porque que da trabajo, que no haya trabajo. ¿Sabe qué es lo que estamos hablando de estos educadores nuestros en el día de hoy? Que cada día están perdiendo. Sepan los señores educadores, muchos han vuelto a dar clases. El día de ayer y hoy estamos viendo escuelas con más participación, tanto profesores como maestros,
y ya se lo dijo el señor presidente, se aburrirán de tanta marcha, de tanta gritería, porque la han cogido como una tuna. Las tunas se le están agotando y acá hay menos participantes y demás. Se han atrevido, pues, en pocas palabras, a causarle a la juventud de este país un daño que a mi concepto es irreparable, el cual, vuelvo y repito, debe ser castigado para que quede como ejemplo a futuro. Es decir, los dirigentes, los 26 dirigentes, no sé cuántos que hay, de asociaciones, deben saber que sobre sus hombres pesa esta maldad que se ha hecho en un país que no lo merece. Quisiéramos pues que desde esta tribuna también enviarle un saludo y un gran aplauso a los miles de educadores gallardos que no escucharon, no atendieron los llamados de sus pares idealizados, pares totalmente llenos de cierta maledicencia, y no le atendieron esto, y también llenos de complejos, porque repiten lo mismo 20.000 veces cosas sin sentido y demás, y han acudido a dar clases en sus respectivas escuelas. Nuestros saludos, y verdaderamente se merecen un gran aplauso, y la comunidad debe saber el nombre de cada uno de ellos, porque esos sí son patriotas. Que no escucharon eso, quizá ellos estén de acuerdo con algunas cosas de sus asociaciones, diría, pero no dejar de atender a la juventud y a la niñez de este país. La educación no puede estar ligada a la política, mis queridos amigos, pero nuestra primera casa de estudio, como lo dicen, no sé, sin temor a equivocarnos, ya desde hace muchos años, viene envenenando a la juventud. Por ello no quieren que de nada se les toque una palabra que repiten a miles de veces, la autonomía universitaria, como si eso fuera la panacea para el país. No, al país no le sirve para nada esa autonomía. Y tal como decía un periodista hace unos días en un programa matinal, que él piensa que el rector de la universidad y el vicerrector deben ser nombrados por el Ejecutivo. Yo también. Eso de elecciones y politiquería, eso debe desaparecer en un centro de enseñanza que todo el país paga. Todos los contribuyentes pagamos, y no puede ser que cojan eso de relajo, de politiquería, de idealizaciones nefastas que no han traído bienestar a ningún pueblo en esta América en el cual estamos. Creo pues que si el dinero para estas universidades oficiales o públicas lo paga el contribuyente tiene derecho, fuera de esa autonomía, a también meter o decir qué es lo que queremos de esa universidad, y no un grupejo pequeño, minúsculo, idealizado, que es el que va a decidir la enseñanza que se va a impartir en dichos claustros universitarios. Creo que esto hay que verlo, y creo bien que vamos que ya se está conversando, y cuidado, se va al traste con toda esa autonomía en las reformas constitucionales que tenemos que ver. Creo que el artículo 90, 91 hablan de eso. Usted puede ser autónomo en lo que usted enseña. En su cátedra usted es autónomo, pero no en la administración de una universidad. ¿Por qué? No, solo pagan los contribuyentes. Creo también se han logrado algunos defectos. Nuestra enseñanza con todos sus defectos ha formado, sí, pero muy deficiente la formación. Por ahí estamos hablando de algunos rankings, o sea, el escalón donde se encuentran ubicadas las universidades del continente americano. Hay varios, y ya yo muy poco creo en eso, de que tú estás en el puesto número 1, la otra en el número 2, la otra en el número... Eso tiene también algunos sabores como de intereses de algunas compañías, más que verdaderamente decir, usted no tiene, si usted es una buena universidad, usted no tiene que estar
diciéndole que usted es la primera, la segunda, la tercera. Esas son clasificaciones absurdas, pero lo que sí hay que ver es cuál es la preparación que brinda tal o cual colegio. Hay universidades, por ejemplo Harvard. En una ocasión yo pregunté quién tiene derecho, cómo se puede llegar aquí. Me dijeron, aquí, si usted no tiene un índice de inteligencia tal, usted no puede entrar. Y además, la universidad son 25.000 balboas por año. Usted tiene que pagar en la cátedra a la materia o a la facultad que usted desee entrar. Ahora, no es elitista, ¿sí? La universidad debe ser elitista. Hombre, no, sí, hay unas facultades que dicen es mejor que los pocos hagan mucho, que los muchos hagan poco. La multitud trae confusión, lo decía Platón. Si usted tiene 100.000 alumnos, ¿usted cree que usted puede darle una buena educación a 100.000 alumnos? Bueno, el Estado que haga cursos medios, bien preparados, técnicos, en diversas materias, y el que no lo, y de ahí pues, de ahí usted puede lograr adquirir un título superior, con grandes esfuerzos, sí, pero que verdaderamente tenga valor. Porque ahora tener un título universitario en nuestra América, eso es un papel. No tiene ningún sentido como lo tuvo años atrás. ¿Por qué? Porque aquí nadie repite. Todo el mundo se pasa, todo el mundo. Por eso el Contralor en estos días dijo, mándeme la lista de los que tienen más de 10 años de estar estudiando aquí y no se gradúan. Porque entran, cogen una materia, cierran, cogen otra. Y eso no puede ser. Un estudiante que va en esa figura se le olvida lo que comenzó a 10 años, ya no tiene sentido. Entonces yo creo pues que que eso es democrático. Eso no es democrático. Si es un individuo que tiene una gran capacidad intelectual y no tiene medios, como hacen en los Estados Unidos, en Japón, Inglaterra, el Estado se sirve de atender esa eminencia que le dio la naturaleza. Esa es otra cosa. Pero bueno, me dirán, no, porque es que usted está atrasado. No, señores, nosotros creemos en el sentido común. Lo que sí creemos, pues, que ahora mismo hay que brindarle todo el apoyo a las autoridades competentes para que las medidas que van a tomar sean o medidas rectificativas, no de venganza ni nada por el estilo, rectificar la educación, sean de la mejor forma posible y que sean de la complacencia de la mayoría de los habitantes de este país. Pero bueno, el tiempo se nos acaba y yo quería, estimados amigos, comentar con ustedes a grandes rasgos aquí un escrito que hizo el doctor Omar Jaén Suárez, geógrafo, historiador, diplomático, a fecha del 24 de junio del 2025. Y dice así en parte, porque no es muy largo, pero vamos a tomar algunos conceptos que dice el doctor Jaén Suárez. Varios expertos califican la educación panameña como el principal problema de Panamá. Miren, el principal problema, y creo que ya lo han dicho millones de veces, y aquí la gente está viendo que las escuelas tienen un palomino, tienen murciélagos. Eso no es la educación. Quieren marchar, ir a Estados Unidos, a Inglaterra, están marchando ahora cosas, gastándose en lo que no tienen. Yo no sé qué aprendizaje tiene un alumno yendo a Pasadena, California, o a Londres, o a España, o a El Salvador, a que los vean marchando. No entiendo todavía. Yo quisiera que alguien nos explicara, pero bueno, vamos a dejar eso por ahí. Dice así, sigue diciendo, frente a las afectaciones contra la educación por parte de los gremios docentes de escuelas públicas en huelga, sus manifestaciones carnavalescas, miren, carnavalescas, desde hace casi 2 meses, y su efecto en el retraso de sus estudiantes, con consecuencia en la intensa inequidad social
Hoy hay especialistas que se han pronunciado públicamente. Recordemos a Nidia Rosana Castrellón cuando declara: mi hipótesis es que Panamá es desigual porque su sistema educativo es desigual. Y todos esos que están hablando de desigualdades, que no hay igualdad, que es porque tenemos una educación mala, desigual. Si tuviéramos una buena educación, este país caminara diferente. Costa Rica no es que tenga una excelente educación, pero mejor que la nuestra. Y cualquier tico de la zona rural, de la zona urbana, tiene mayor capacidad que cualquier panameño aquí en nuestro país. Sigue diciendo Jaime Suárez. Y Leopoldo Neira Meléndez, quien afirmaba recientemente que la única forma o fórmula para evitar una explosión social es mejorar continuamente la educación pública. La educación es dinámica, hay que irla cambiando, hay que irla mejorando, adecuándola. Ya lo que se aprendía hace 20 años, ya eso no, hoy en día hay nuevos métodos, nuevas experiencias que son las que tienen valor. Es un tema que traté como cuando publiqué en el 98 un artículo titulado El reto de la educación panameña, cuya versión actualizada aparece en Reflexiones sobre Panamá y su destino en 1990 a 1924. Hoy resumo mi posición en 3 puntos. Primero, hay que refundar las universidades públicas, donde se forman los maestros y profesores para cambiar el sistema político clientelar copiado de los partidos corruptos por uno de real excelencia académica de sus directivos y profesores. Hay que cambiar el método de selección de autoridades de las universidades, lo mismo que decíamos antes, que oímos en un programa matutino, para reemplazar una democracia basada en la simpatía y en el clientelismo por una selección por competencia y verdaderos resultados académicos por capacidad y sabiduría. Será por inconsciencia o cinismo que rectores de universidades públicas se jactan de comportamientos gloriosos ocurridos más de medio siglo atrás, como si fueran actuales, y publicitan triunfos académicos muy exagerados. Por ejemplo, lo hace la Universidad de Panamá, que hoy ocupa un lugar casi ínfimo a nivel mundial por la excelencia, el puesto 1200 entre 1400 y con una magra producción científica, según el QS World University Ranking. América Latina y el Caribe 2024, es decir, de 430 universidades en esta área considera están en una posición muy mediana, 191 de 200, mientras que la Universidad de Costa Rica ocupa la posición 20 y las 3 mejores de Colombia están entre el puesto 6 y el puesto 16. Mucho por eso es el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí, modelo insuperado de mediocridad, corrupción, clientelismo, nepotismo y despilfarro, situación denunciada por el jefe de Estado, apoyada por políticos considerados delincuentes con salarios exorbitantes para centenares de favoritos, lo cual clasifica en el último puesto regional de 401 de 430. Pero hemos gastado el dinero, estamos botando la plata, como decimos, en esa UNACHI allá en Chiriquí. Ambas están también en la mira del Contralor General de la República, pero hasta ahora no ha sucedido nada. Segundo, nombrar docentes por mérito, incontestable, y la mejor formación mediante una selección rigurosa, evitando la xenofobia y la afiliación política o ideológica. Es un asunto clave para cambiar uno de los más deficientes sistemas educativos del continente americano y elevarlo a la altura
que nos merecemos los panameños, hombre. Hay muy buenos docentes en todos los niveles, pero parecen imponerse los peores. Eso es verdad. Como en el Estado, en el gobierno, siempre van los peores a gobernar. O sea, a dirigir las instituciones públicas son los peores. Y gente que no tiene conocimiento alguno de nada, porque su universidad no se los dio, son jefes. Y diría, y por 20 años jefes, no puede ser. Y eso es lo que tenemos aquí en Panamá. Y yo creo pues que ya eso hay que acabarlo. Y en el momento preciso, señor presidente. Pero bueno, decimos también, dice aquí Omar Suárez, creemos en un sistema educativo público que no sea injusto, pero el 80% de la población estudiantil que comenzó desde la década del 70, por eso yo digo, y tenemos casi 60 años de no tener una excelente educación. Ojalá hubiéramos hecho lo de China Popular, dice Jaime Suárez, desde el 77 y Singapur, desde la década de los 80, países que apostaron por la excelente educación primaria, secundaria y una educación superior super elitista de la más alta calidad con resultados extraordinarios. Cometimos un gravísimo error con un costo enorme de no haberlo hecho. Tercero, transformar radicalmente el MEDUCA o el Ministerio de Educación, que ha sido realmente el Ministerio de la Mala Educación, una reingeniería completa, despolitizarlo, modernizarlo y el reclutamiento de directivos administrativos y docentes y calificarlos según su formación, actitud, rendimiento, debería mejorarlo notablemente. El resultado de tanta falla ha sido condenar una inmensa población escolar a un futuro más incierto y empujar a millares de estudiantes a la deserción educativa, a disminuir definitivamente la calidad de su futuro personal y profesional. Dice también Jaime Suárez, porque ya estamos casi al final, esos fallos en la educación han afianzado la mentalidad irracional, pasional, mística y supersticiosa que domina a parte de nuestra población. Ha dado en el clavo Jaime Suárez. Y que nos sitúa entre los grupos humanos más conservadores, ignorantes y atrasados en toda Latinoamérica, aunque estamos por los elevados rendimientos del sistema logístico alrededor del canal, entre los más prósperos del área. Al contrario de lo que sucedió en el exterior, donde había gobiernos más responsables, ocurrió aquí el prolongado cierre de las escuelas durante la famosa pandemia de los años 20. El mayor cierre educativo del planeta tuvo Panamá, imagínense ustedes, según UNICEF, lo dice UNICEF, decidido por un gobierno y un ministerio de educación sin un verdadero criterio científico y sensato, ente sometido a poderosos gremios de educadores muy politizados, radicalizados, avivatos, acostumbrados al ocio, de largas vacaciones enteramente pagadas durante la pandemia del COVID-19. No ha hecho más todo esto que empeorar una situación educativa estructuralmente gravísima. Hoy día tenemos escuelas hasta en mal estado material, con los docentes mejor pagados de toda Latinoamérica. Igual sucede con las universidades públicas, con muchos profesores remunerados como si fueran catedráticos de universidades de excelencia mundial. Lo dice Omar Jaime Suárez, el doctor Omar Jaime Suárez. Los largos cierres educativos son la mayor catástrofe social que haya sufrido el país en décadas, con fuertes implicaciones en la formación integral de los ciudadanos panameños y su aprendizaje profesional para un mundo más competitivo a escala interna e internacional.
No hay que inventar la rueda, amigo. Debemos inspirarnos de los mejores sistemas educativos como son Singapur, Japón, Corea del Sur, Irlanda, Canadá, si queremos salir espontánea del empantanamiento ya estructural. Bueno, amigos, creo que con esta lectura de este artículo del doctor Omar Jaén Suárez vamos a finalizar por hoy nuestro tema sobre el sistema educativo, que seguiremos en él en otros programas a través de Trinchera Opinión, el programa Trinchera Opinión, hoy por YouTube. Le pedimos nuevamente que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en la campanita. A todos pues, mil felicidades. Tuvo el placer de estar con usted, su amigo Gabriel Chacho Conte, quien siempre desea lo mejor para este país.